Bienvenidos a esta microplanificación simultánea para la escuela multigrado. Como tal, es un trabajo final integrador. Somos el grupo número uno conformado por Fabricio Acosta, Verónica Campoverde, Carlota Hidalgo, Javier Ibarra, César Llerena, Graciela Villacrés y mi persona Adrián Mendoza. Para iniciar esta microplanificación es importante haber desarrollado lo que es el objetivo principal. Tal objetivo viene siendo para modelar una microplanificación simultánea para la escuela multigrado de los subniveles elementales y media, utilizando los insumos generados en la tarea práctica uno, considerando los principios de la diversidad, heterogeneidad, flexibilidad y contextualización curricular. Es importante que dentro de esta planificación determinemos la institución educativa, que es Carlos Cisneros, la cual hemos trabajado la asignatura de lenguaje y literatura. Como docentes del grupo número uno, de un número de estudiantes de 15 del año lectivo 2024-2025, tenemos un grado básica, segundo, tercero y cuarto, lo cual hemos desarrollado las destrezas con criterio de desempeño, que es redactar en situaciones comunicativas que lo requieren, narraciones de experiencias personales, hechos cotidianos, ordenándolos cronológicamente y enlazándolos por medio de conectores temporales y aditivos. Esto hace referencia al LL.2.4.3 del currículo ecuatoriano. Indicadores de logro. Lea, dibuje, escriba con palabras SS, la cual nos va a permitir identificar y escribir las palabras según el número de sílabas en ejercicios prácticos. Reconoce las sílabas como componentes de una palabra y la clasificación según su número. Como tales recursos, se enlistan los materiales que se utilizarán en cada uno de los niveles o grados del entorno, tales como plataformas de la institución, videos, cartulinas, hojas de trabajos, cuadernos, textos, carteles, PowerPoint, juegos en línea. Todos estos recursos en función y a través de estrategias metodológicas, las cuales tendrán un inicio de 10 minutos. Se realizará una actividad para todos los grados en función de la experiencia. Se realizará un juego formando palabras, como en la imagen podemos visualizar. Consiste en que cada estudiante tiene una tarjeta con una sílaba y debe buscar otro compañero que forme una palabra. Debe formar cada uno tres palabras buscando diferentes compañeros. Es decir, aquí los estudiantes van a poder ir desarrollando a través del juego conformando palabras. Es importante que el aprendizaje inmediato o mediato, observar que la presentación del juego silábico, mayúsculo, minúsculo y palabras nuevas con canciones con letra SS, como podemos visualizar en la imagen, sa, se, si, so, su. Tenemos un material de apoyo audiovisual a través del YouTube, donde a través de este video que van a observar los estudiantes van a dialogar sobre el cuento que han observado y podrán identificar el sonido del fonema de las SS. Es así que cuando es el aprendizaje autónomo, va a durar un aproximadamente de 20 minutos en leer estas palabras SS, ejemplificando palabras con los fonemas estudiados. Como tal, lo podemos visualizar en forma de palabras con los fonemas estudiados. Luego dibújelas. Esta imagen referencial, esta plasmación de un documento va a hacer que el trabajo autónomo sea mucho más eficiente por parte de los estudiantes, enfocándonos en un aprendizaje significativo. Como actividad de cierre, después de unos 10 minutos dentro de un ejercicio de retroalimentación, vamos a permitir leer las páginas de un texto con información basadas en el tema, la cual nos va a permitir clasificar las palabras dadas por el docente de acuerdo a su clasificación por el número de sílabas. Todas estas estrategias metodológicas están basadas en la metodología ERCA, que es una estrategia educativa que se enfoca en activar y reforzar el aprendizaje significativo a través de cuatro fases. Este modelo busca desarrollar en los estudiantes habilidades recreativas,
imaginativas mediante un proceso participativo y estructurado. ¿Qué significa el ERCA? El ERCA es un acrónimo que representa cuatro etapas claves del aprendizaje o del proceso de aprendizaje. La primera es la exploración. Se plantea una pregunta o una situación para que los estudiantes observen, exploren o investiguen en una fase inicial de descubrimiento, de activación del conocimiento previo. Dos, reflexión. Los estudiantes analizan y reflexionan sobre la información obtenida de la fase anterior. Se busca que piensen sobre lo que han observado, experimentado con las conexiones del tema nuevo y lo que ya conocen. Pasando al tercer punto, que es la conceptualización. En esta fase se introduce el contenido teórico. Los estudiantes tienen una estructura muy organizada a través de los conceptos aprendidos para entender de manera mucho más clara el tema. Y por último, cuarto paso, es la aplicación. Finalmente aquí, los estudiantes van a utilizar ese conocimiento adquirido para resolver esos problemas o llevar a cabo alguna actividad práctica. Así, vamos a afianzar el aprendizaje de todos esos estudiantes a través de la metodología ERICA. Aquí podemos visualizar un subnivel general básica elemental con criterio de evaluación, destrezas de criterio de desempeños, indicadores de evaluación en grado 2, grado 3 y grado 4. Cuando hablamos de la materia de lenguaje y literatura, como objetivo principal, como nos dice el currículo ecuatoriano 2016, que nos menciona CE.LL.2.5, comprende contenidos implícitos y explícitos. Emite criterios, opiniones, juicios de valor sobre textos literarios y no literarios, mediante el uso de diferentes estrategias para construir un aprendizaje significativo. Cuando trasladamos esto hacia una destreza con criterio de desempeño, que bien viene siendo con un código de referencia LL.2.3, entre paréntesis vamos a tener 2.3 como referencia, comprende los contenidos implícitos de un texto basado en inferencias espacios temporales, referenciales y de causa y efecto, la identificación de los significados de las palabras y el uso de estrategias de derivación hacia la familia de palabras, sinonimia, antonimia, contextualización, prefijos, sufijos, etimología, ayuda a que los indicadores de evaluación vengan de esta manera desagregados. En el caso del grado 2 tenemos amplia la comprensión de un texto mediante la identificación del significado de las palabras. En un grado 3 tenemos la amplitud de la comprensión de un texto mediante la identificación de los significados de las palabras utilizando familia de palabras. Y como grado 4 vamos a tener comprende los contenidos implícitos de un texto basado en inferencias espacios temporales referenciales de causa y efecto, ampliando aún mayor la comprensión de un texto mediante la identificación de significados de palabras, sinonimia, antonimia, contextualización, prefijos y sufijos y por último la etimología, es decir, que los indicadores de evaluación en cada uno de estos grados va a ir enfocando la destreza de criterio y por último la evaluación de lo general básica elemental. Es así que continuando con esto, cuando hablamos de la área de matemática, estamos hablando con un código de CE.M.31 que emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculos, los algoritmos, las adiciones, las sustracciones, multiplicación, división, números naturales en el planteamiento y solución de problemas. La generación de sucesiones numéricas, la revisión de procesos, la comprensión de resultados explica con claridad los procesos utilizados. En ello, destaca la destreza de criterio de desempeño con un código de M.3.1 y entre paréntesis 1.
4, que genera sucesiones con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con números naturales en cualquier contexto a partir de ejercicios numéricos o problemas muy sencillos. Cuando nos trasladamos a los indicadores de evaluación en grado 2, tenemos que son completamente secuencias numéricas ascendentes, descendentes, números naturales, utilizando materiales concretos, simbologías, estrategias de conteo, la representación de semirrectas, numéricas, separación de números pares e impares. Cuando hablamos de un indicador de evaluación de grado 3, estamos hablando de todos aquellos símbolos y estrategias de conteo y la representación de la semirrecta numérica separada a pares e impares. Es decir, que aquí vamos aumentando el grado de indicador de evaluación. Y cuando hablamos de un grado 4, son completas secuencias numéricas ascendente y descendente con números naturales de hasta 4 cifras utilizando materiales concretos, simbólicos, estrategias de conteo y la representación semirrecta numérica separada de números pares e impares. Continuando, tenemos el criterio de evaluación para una materia de ciencias naturales, ¿sí? Con un código que es CE.CN.2.2 aprecia la diversidad de las plantas de los estudiantes en función de la comprensión de sus características, funciones, importancia, relación, el hábitat de donde se desarrollan, identificación de las contribuciones de la flora ecuatoriana, del avance científico, la utilidad del ser humano. Todo en relación a destrezas de criterios de desempeño como lo es el código CN.2.1.7, que observa, describe partes de la planta, explicar sus funciones, clasificación por su extracto y uso. Cuando trasladamos estos indicadores de evaluación a un grado 2, 3 y 4, el simple hecho de la clasificación a los animales en vertebrados e invertebrados, en función de su presencia en ausencia de la columna vertebral y sus características externas del parte del cuerpo. Eso como ejemplo en el grado 2. Cuando nos vamos a un grado 3, tenemos la clasificación de animales, igual vertebrados, invertebrados, funciones por la ausencia de la columna vertebral, pero aquí mucho más amplio cuando hablamos de las partes del cuerpo, cubierta corporal, tamaño, forma, a desplazarse, alimentación, y a su vez se agrupa a los vertebrados según sus características. Pero cuando esto va a un grado 4, que bien implica lo anterior o la anterior información, pero esto se le asuma, examina su utilidad para el ser humano y su relación con el hábitat en donde se desarrolla. Es decir, cada grado tiene una complejidad para el estudiante en el desarrollo de sus indicadores de evaluación. Seguido de esto tenemos la materia de ciencias sociales con un código CE.CS.2.4 que se va a encargar de el análisis de las características fundamentales del espacio del que forma parte, destacando la historia, la diversidad, la economía, la dimisión política administrativa, los riesgos naturales, los servicios políticos y las normas y derechos ciudadanos en función de una convivencia humana solidaria y a la construcción de un buen vivir. Todo esto relacionado a una destreza con criterio de desempeño con un código CS.2.1. Con una referencia 6.8 que nos dice reconocer los orígenes, acontecimientos, lugares y personajes de la localidad, parroquia, cantón, provincia y país como fundamento de su identidad. Todo esto trasladando a los indicadores de evaluación en un grado 2, grado 3 y grado 4. Como grado 2 tenemos un código CS.2.4.2 analiza la división política administrativa de su localidad, comunidad y parroquia. Cuando hablamos de un grado 3, analiza la división político-administrativa de su localidad, su comunidad, parroquia, cantón, provincia, reconociendo a las autoridades. Cuando hablamos de un grado 4, con un código I.C S.2.4.2. Analiza la división política administrativa de su localidad, comunidad, parroquia, cantón, provincia, reconoce las funciones y responsabilidades de las autoridades y esos ciudadanos que conservan de medios de transporte, servicios públicos, vías de comunicación que brinden seguridad y calidad a la vida de sus habitantes.
Todo continuando esto, relacionándonos a una bibliografía. Tenemos Minedu 2022, un modelo educativo, primera edición, Ministerio de Educación 2021, lineamientos curriculares para las instituciones educativas multigrados. Minedu 2021, instructivo para la elaboración, la planificación currícula anual y la microplanificación del Sistema Nacional de Educación. Todo esto conlleva a que la escuela multigrado busca que los estudiantes de diferentes niveles, con grado 2, grado 3 o grado 4, en diferentes materias, se adapten a un aprendizaje significativo, adaptándonos a su entorno social, económico, político, regional, donde el eje principal, y nosotros como docentes, es la enseñanza, formar a estos futuros ciudadanos de la República del Ecuador, y muy agradecido por esta exposición de nuestro proyecto integrador del grupo número uno, una información muy valiosa y esperamos que las pongan en práctica. Hasta la próxima.